Hola Miguel Ángel, ¿cómo van? ¿Cómo Buenos días, estás? Buenos doctor. días. Hola Amy, ¿cómo estás? Buenos días, Doc. Bien, ¿y usted? Buenos días, todo muy bien. Sí, se escucha bien. Ahora ya estoy acá en la universidad. Creo que estamos dando los primeros pasos. Pronto estaremos ya todos en el aula. ¿Sí se escucha bien o está con eco? Porque aquí como estoy, está vacía el aula, entonces se oye eco. ¿Y qué dice de mí? No te escucho bien, estás apagada el micrófono. Sí, se escucha bien, Doc. Ok, perfecto. Está bien. Bueno, esperemos que los compañeros se conecten para iniciar nuestra tarea. Estos días ustedes están con pruebas, con temas, con exámenes, ¿no? Ok, bueno. Entonces, Jocelyn, Byron, Julián, conéctense por favor. Brigitte, Micaela, David. Ok, bueno, nuevamente un gusto poderles saludar. Como habíamos mencionado, ahora estamos saludándole ya desde las aulas de la universidad. Veamos cómo estos pasos se van concretando para, en un tiempo corto, creo yo, vamos a tener ya la oportunidad de vernos personalmente y estar en las aulas de la universidad. Veamos cómo se presentan las cosas. ¿De acuerdo? Ok, hoy empezamos nuestro tercer parcial. Creo que con la base que nosotros hemos revisado ya del primero y del segundo sobre las generalidades de la farmacología, hoy tenemos el siguiente reto. Es iniciar ya con grupos farmacológicos, ¿sí? Y vamos a iniciar con el sistema neurovegetativo. Entonces, vamos a dividir este parcial en dos capítulos. Primero, drogas adrenérgicas y segundo, drogas del sistema parasimpático vagal, drogas colinérgicas. Entonces, si nosotros empezamos directamente con los fármacos, se nos pueden ir costa arriba, porque nosotros debemos tener la certeza de que sabemos bien la morfofunción del sistema. Porque si entramos en farmacología y no nos acordamos de cómo funciona el simpático o el parasimpático y cómo está ubicado y las implicaciones que tiene, entonces nos vamos a quedar así como muy complicados. De modo que vamos en la primera clase hacer una revisión muy ligera. Se supone que usted ya conoce esto. Ese es el prerequisito para este parcial, tener pero súper claro el sistema neurovegetativo, simpático y parasimpático. De modo que en estas clases, lo primero que es la morfofunción como prerequisito. Yo tengo que garantizar que la información está clara. Ok, junto con eso vamos a tener que analizar también la prescripción. ¿Cómo se prescribe? Porque la semana anterior nosotros hicimos un análisis de todos los pasos para una prescripción razonable. Pero ahora también va a ser el análisis de cómo se prescribe, cómo se diseña una receta. Entonces, ustedes tuvieron una tarea de diseñar sus propias recetas. Entonces, por favor, haga una captura de pantalla o una fotografía de la receta que usted diseñó y mándeme al WhatsApp del celular, por favor. Y medio minutito para que usted haga la captura de pantalla, coja el documento que hizo y envíeme al celular, por favor. Byron, estás en la pantalla. David, ¿estás bien ahí? Ya Tema de prendo, Doc. conexión. Un momento. Sí, Doc, igual ya le prendo, estoy prendiéndole la compu. A ver, entonces yo puedo trabajar con Miguel Ángel, Sandra, Emily. Vicky. Bien. Ela.
Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero un análisis de los datos importantes que tienen que constar en el diseño y en la elaboración de una receta médica. Y lo que vamos a hacer como tarea para el mapa de ahora es comparar, hacer un análisis crítico entre lo que yo hice como diseño, ¿sí? Y el análisis que vamos a hacer nosotros ahora en la receta médica. ¿De acuerdo? Ok, entonces, Paula, nosotros tenemos historia de las recetas médicas. Hay una construcción social al respecto de la receta médica. ¿Qué has conocido tú, Paula? ¿Qué conoce, qué dice la sociedad sobre las recetas que hacemos los doctores? ¿Qué dices, Paula? O sea, cómo se transcriben. No sé lo que la gente dice de las recetas de los doctores. Que muchas veces no está escrita con letra legible, que por ello no se entiende los medicamentos que mandan o cuántos días mandan. También he escuchado que muchas veces las personas, digamos que mandan una receta para 5 días. Las personas suelen comprar para 2 días porque ya se sienten mejor sin saber que es necesario todo el tratamiento médico para completar el tratamiento. Ok, datos importantes que Paula nos ha mencionado, pero algo en principal que de inicio llama la atención, dice, es algo que de pronto solamente el doctor entiende, o ya los farmacéuticos aprendieron y leen los jeroglíficos de los médicos. Entonces, Alejandra, con esta historia y lo que nosotros sabemos de farmacología y de farmacopatología y de los riesgos que tenemos de utilizar mal un fármaco, ¿qué opinas sobre este problema? ¿Cómo es la conexión entre una mala letra, una receta mal diseñada y lo que puede pasar con un paciente? ¿Qué dices, Alejandra? Muchas veces se pueden confundir los fármacos porque hay fármacos que tienen nombres similares. Entonces, al momento de no tener una letra legible, hay personas que pueden leer una cosa cuando es otra y hay personas que en cambio de paso no entienden nada y mejor buscan otra atención médica donde les puedan, a veces solo van con la receta a decir si me puede leer, por favor, porque no entienden nada. Entonces, en parte es una como falta de respeto al paciente porque no le estamos dando la atención completa y correctamente hecha. Correcto, eso es muy importante. Mira, en la primera clase nosotros hablamos sobre una de las dificultades en el campo farmacológico, es que los nombres son muy similares. Metamizol, metimazol, mebendazol, así era la historia, ¿no es cierto? Y cada uno con funciones totalmente diferentes, en donde si nosotros tenemos un problema y la letra no es legible, entonces hay una situación muy compleja y muy grave. De modo que uno de los elementos que nosotros debemos ponernos a considerar es el hecho de que el momento que yo hago una prescripción existe una responsabilidad importante, toda vez de que este documento hoy en día es jurídico. Entonces, esas historias que cuenta Alejandra, que cuenta Paula, eso debe quedar en el anecdótico histórico del médico. Hoy en día eso se transformaría en un problema. A tal punto que a nivel institucional, tú has visto ya que en los hospitales grandes, públicos, ahora las historias clínicas y las prescripciones son digitales. De modo que ya no tenemos ese problema de los churros ahí, de esas malas letras. Es decir, ¿cómo yo entiendo lo que un doctor escribe en una receta de esta naturaleza? Emily, ¿tú puedes leer alguna cosa aquí? ¿Puedes identificar qué dice aquí? A ver, evaluación. Uh, y solo evaluación. Parece que, Será. pero la Emily ha sido así paleontóloga, creo, porque sabe leer jeroglíficos y eso es súper importante, ¿no es cierto? Entonces, eso es un riesgo muy importante. Siendo un documento de tipo jurídico hoy, ¿no es cierto? Entonces puede generar gravísimos problemas porque puede llegar a malas interpretaciones. Dice, ahí se entiende, doctor, tal cosa, ahí se friega el problema, ¿no es cierto? Entonces, tanto la historia clínica como la receta es un documento jurídico, es un documento legal. Y ese documento, entonces, es muy importante que nosotros tengamos en consideración y sepamos escribir adecuadamente. Si no estamos en la institución, yo tengo mi consulta privada y yo hago lo mismo, tengo el mismo problema. Y es muy probable que en la consulta privada tú tengas que diseñar tu receta
hacer una receta manual y de todas formas necesitas esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces, el primer concepto es este. Tenemos que, cuando hacemos una receta que no sea digital, una receta manual, tenemos que utilizar un sistema que sea legible, porque si no, mira los memes que nos mandan a los médicos. ¿Qué dices, Jocelyn? Mira el alfabeto médico. ¿Qué dices tú? Eso es lo que nos dicen, que ese es nuestro alfabeto. ¿Qué dices, Jocelyn? O sea, creo que se están burlando mucho. ¿Por qué crees que se burlan de nosotros, Jocelyn? Porque ven nuestra, o sea, la escritura de un médico como garabatos, entonces creo que ahí está el chiste. Exactamente, ahí está el chiste, que un momento puede ser una cosa graciosa, pero se puede transformar en un problema muy grave, un problema jurídico, si es que no se entiende lo que estás prescribiendo y no está escrito adecuadamente. De modo que estos no son los ejemplos a seguir. Esto es lo que no debemos hacer nosotros en la prescripción médica. De modo que no tengamos que buscar gente que traduzca o paleontólogos o lo que sea para que alguien descifre lo que dice en la receta médica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Sí? Nuestra tarea es hacer un análisis de cómo se tiene que diseñar, qué elementos deben estar importantes de una receta médica y hacer que nuestra receta desde ahora, ¿sí?, esté bien diseñada y sepamos organizarla adecuadamente y escribir adecuadamente en una receta médica. ¿De acuerdo? Ok, entonces, yo voy a poner unos ejemplos y vamos a hacer un análisis. Entonces, Julián, ahí tú tienes una receta aquí al frente, ¿ya? Entonces, me interesaría que veas los elementos que tienen o los elementos que no tienen y que hagas un análisis de qué te parece el diseño de la receta del doctor Javier Rodríguez. ¿Qué dices, Julián? O sea, lo que le veo ahorita es que, o sea, sí tiene el nombre del doctor, que es importante, la clínica, supongo también, la dirección y el contacto, que creo que siempre debe haber el contacto por cualquier cosa. Y eso, y también especifica, creo que, o bueno, no sé si eso de recién nacidos es como que a lo que se dedica el doctor. Claro, dice ahí recién nacidos, niños, adolescentes, vacunas. ¿Qué opinas de esa información en una receta médica? ¿Qué te da tu primera impresión? O sea, tal vez como que, no sé, diría que es como un pediatra, pero dice médico general, entonces, o sea, tal vez sí, no sé. Cuando dices no sé, te da una impresión de que ¿tú pondrías eso o no pondrías? No En tu podría. caso, supón que vos eres médico pediatra, ¿pondrías eso en tu receta que dices recién nacidos, niños, adolescentes, vacunas? Se saca uñeros, así cosas. O sea, si fuera pediatra, no, creo que ya está implícito que... Ok, entonces, Julián lee la receta y dice, en principio yo te entiendo así, dice que la información está bien hecha. Y la observación que tiene Julián en este diseño completo de la receta dice que de pronto esto de aquí no le pondría, tal vez. ¿Algo más que tú observas o le darías una observación al diseño de esta receta, Julián, o no? ¿O crees que está bien? No se me ocurre nada más, doctor. Ok, perfecto. Entonces veamos si algún otro compañero tiene observaciones a esta receta. ¿Qué dice Brigitte? ¿Qué observaciones tienes tú a esta receta? O sea, a mí cuando me dan estas recetas, como que las doblan, o sea, tienen como que en la mitad para cortarles, porque solo nos dan una parte. Entonces todo lo que está arriba solo se va a ver la mitad al momento que nos dan la receta. Ok, muy Entonces importante creo lo que que dice Brigitte. Muy importante lo que dice Brigitte. Cuando uno recibe una receta y en el
diseño de receta. Nosotros tenemos que diseñar dos segmentos que son muy importantes a tomar en consideración. Un segmento que nos sirve para la prescripción y otro segmento que nos sirve para las indicaciones. Entonces, lo que dice Brigitte es muy importante. Eso implica que yo debo tener todos los datos en el segmento de la prescripción y todos los datos en el segmento de las indicaciones. ¿Qué te parece, Julián? Si yo cojo y perforo en la mitad de la hoja y le mando la mitad se queda en la farmacia y la otra mitad se lleva el paciente. ¿Qué pasa con el encabezado, Julián? O sea, no se va a ver y... No, pues ahí va a no se decir ve. doctor Javier Ro en el un lado. Y vos te llevas al otro lado lo que dice Rodríguez Almeida. La dirección en la mitad. O el teléfono al un lado y el número de cédula al otro lado. O sea, ¿sí me explico? ¿Te das cuenta cuál es el problema de tener un diseño de una receta de este formato? Como dice Brigitte, todas las recetas deben tener toda la información al un lado y toda la información al otro lado, de los datos de filiación del doctor. Datos de filiación quiere decir nombres, apellidos, de dónde trabaja, cómo se contacta, qué especialidad tiene, ¿cierto? Esos son los datos de filiación del doctor. Si hacemos un diseño de una receta así como está esta de aquí, es un problema súper grave. ¿Por qué? Porque no vamos a poder dividir, como dice Brigitte, la receta, en donde la una parte puede quedarse en la farmacia o se va al seguro, y la otra parte se queda con el paciente en donde están las indicaciones de qué es lo que debe tomar y cómo tiene que tomar. Entonces, ustedes se han dado cuenta que aquí no es una línea, sino como menciona Brigitte, es un perforado. Entonces, en ese perforado, ¿para qué nos sirve, Brigitte, de lo que tú nos estás mencionando en tu experiencia? ¿Para qué sirve el perforado? Porque, o sea, ahí le rompen y solo nos llevamos una mitad, que son las indicaciones de lo que vamos a tomar y todo eso. Exacto. Y la otra parte, ¿en dónde se queda, Brigitte, en la experiencia tuya? ¿A dónde vas? ¿Dejas en la farmacia con el doctor o el seguro? No se queda con el doctor mismo. Es que el doctor no necesita eso. Cuando vamos a pedir a la farmacia y ahí cogen y le rompen. En la farmacia se puede quedar la receta cuando son recetas que deben ser controladas. Por ejemplo, tú mandas psicotrópicos, mandas antipsicóticos o drogas psicotrópicas. Esa receta es auditada por el Ministerio de Salud o los entes de control. Y esa parte de la receta se queda. Entonces, imagínate que se rompe la receta así. Entonces, aquí hay una necesidad súper clara. Una necesidad de construir la receta médica con un formato algo así, en donde toda la información del doctor esté al un lado y toda la información del doctor esté al otro lado. Y en esos datos de filiación, como hemos mencionado, es muy importante tomar en consideración toda la información que necesite el doctor. Se estila poner todos los datos más importantes de especialidad, nombres, ¿no es cierto?, en la parte superior. Y en la parte inferior, lo que son direcciones, teléfonos, mail, WhatsApp, todo el sistema de tecnología que tú tengas, ¿no es cierto? Se pone en el pie de la hoja. ¿Qué dices, Alejandra? Aquí tenía una pregunta, porque yo había visto unas recetas en algunos lugares en el que ponen la firma, nombre y registro médico en la parte donde están los nombres, fecha y en general los medicamentos que se piden. Y en cambio en el otro lado ponen igual la dirección, el teléfono y el correo en el pie de página. Entonces, iba a preguntar si eso no afecta, porque a mí me dijeron que no hay problema, porque las indicaciones le interesan al paciente y la firma del médico le interesan al farmacéutico. Entonces, no Eso va a sabía ser si muy, se muy podía hacer así. importante lo que tú mencionas, es decir, lo que se está indicando es que la firma del doctor tiene que estar en el sitio que va a ser, en el área que va a ser auditada. Esta área de aquí es de auditoría. Quiere decir que cualquier proceso de índole jurídico va a estar vinculado en este que tiene con la firma. Pero hoy también sabemos que es muy importante y que vaya firmado cómo tú diste las indicaciones. Porque si tú firmas solamente en el un lado y dices, yo le prescribí estos medicamentos, y te preguntan, sí, pero ¿y cómo mandó las indicaciones, doctor? Y este de aquí no está firmado,
Alejandra, este que no está firmado, ¿es jurídicamente legal o no? No. Entonces, como no es jurídicamente legal, es preferible firmar los dos lados, porque tú firmas lo que le prescribiste y firmas las indicaciones también. Entonces, un dato muy importante sobre eso. Ok, entonces, súper claro el primer elemento a considerar sobre el diseño de una receta. Debe tener en los dos lados exactamente la misma información, con posibilidad de que en el uno y en el otro tengas los contactos de quién prescribió, qué indicaciones envié y todo. Entonces, primera observación súper importante. Ahora, yo estoy de acuerdo con Julián en el sentido de que esta receta no debe tener técnicamente, profesionalmente, no debe tener conceptos de índole publicitario, como te digo, así recién nacido, vacunas americanas, se sacan muñeros, cosas así, o sea, horribles cosas. O sea, ahí en una receta no puede estar, no debe estar. Debe estar tu especialidad. Nombre, la especialidad, muchos destilan en donde se graduaron, o máster de España, o lo que quieras poner, hasta ahí se puede. Pero cosas así publicitarias en la receta médica, como en tu tarjeta, publicitarias, no son elementos importantes a considerar y técnicamente no deberían estar. ¿De acuerdo? Ok, entonces, primera cosa importante con la receta. Ahora, hemos visto que en la receta yo tengo aquí estos dos espacios, ¿no es cierto? Este espacio de prescripción y las indicaciones. Y aquí asoma este famoso RP. Entonces, aquí yo tengo la pregunta, ¿sí? Micaela, ¿qué es el RP? ¿Por qué se pone RP? ¿Qué significa eso? Verdaderamente no sé qué significa el ERP. ¿Alguien sabe qué significa? ¿O es un logo? ¿O es una cosa que le da estilo? ¿O es parte del logotipo médico? ¿Qué será ese RP? Receta médica. Receta médica, dice el David. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa el RP? Nicole. De lo que yo había visto, porque cuando hice la receta igual me salió un ejemplo, algo así, y consulté y decía como una indicación, una abreviatura para decir tómese o al farmacéutico dispense esto al paciente. Algo así, una abreviatura. Es una abreviatura. ¿Cuál es el símbolo de abreviatura, Mara? ¿Qué significa una abreviatura? Para yo tener claro, porque Nicole dice, es una abreviatura. Mara, ¿qué es? ¿Qué significa eso? Una palabra grande, como que acortarle, un tipo seudónimo, y de ahí es también algo universal, porque todos lo van a entender, que se refiere a esa palabra en general. Ok, entonces estamos de acuerdo con lo que menciona Nicole. Es una abreviatura, pero ¿qué quiere decir? Eso es muy importante saber eso, ¿ya? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos, Byron, que tú recibes un papel, ¿sí? En donde alguien te dice, dame la farmacología. Supongamos, Byron, que vos recibes un papel que alguien te dice, dame la farmacología. ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo te sentirías si alguien te dice, dame la farmacología? Estaría confundido porque no le entiendo muy bien a qué se refiere a la farmacología. Estaríamos como O sea, confundidos, dice que el fármaco, no sé. O sea, recibes un papel que dice, dame la farmacología. Eso. Si recibes un papel que dice, dame la farmacología, está escrito así, dame la farmacología, ¿qué pensarías tú? Es un poco grotesco. Grotesco sería el término, ¿ya? Entonces, nosotros como médicos tenemos no solamente una imagen, uno tiene que ser y tiene que parecer, de cultura, de educación, de consideración, de respeto, es decir, el prototipo de un médico y la construcción social que existe detrás de un médico tiene todos estos elementos: respeto, consideración, una persona educada, una persona de consideración y que considera. Entonces, si yo le voy a mandar a un farmacéutico para que por favor le despache esos medicamentos,
yo tengo que dar una simbología. ¿Y el ERP qué quiere decir? Quiere decir, señor, buenos días. Tenga la gentileza de despachar estos medicamentos al señor Carlos Andrade, portador de esta receta. Todo eso quiere decir el ERP. Imagínate si nosotros tendríamos en cada receta escribir eso. Señor farmacéutico, buenos días. Tenga la gentileza de despachar este medicamento al señor Carlos Andrade, portador de esta receta. Imagínate si todo eso tendríamos que escribir por cultura, por educación. Entonces, para evitar esta historia, ¿sí? O sea, no para evitar, sino para abreviar, Mara, toda esa historia, entonces se escribe el ERP. Entonces, ahora voy por otro lado. Nayeli, ¿qué pasa si una receta no tiene el ERP? En este caso, el que recibe la receta del farmacéutico no va a entender con especificidad qué es lo que debe dar al paciente, bueno, a la persona que tiene la receta. O sea, sí puede entender. Porque si yo pongo y no pongo el ERP, es decir, si yo tengo esto, ¿ya? Supongamos esto, y no tiene el ERP, ¿entiende o no entiende, David, lo que el médico le está mandando al paciente? ¿Entiende o no entiende? Con respecto al ERP, el paciente no va a entender, pero como ya explicó el despachador, sí le va a entender. Claro, y si la receta no tiene el ERP, David, supongamos que vos un día estás trabajando, eres estudiante de medicina, te estás forjando tu vida médica y como parte de la historia trabajas en una farmacia. Y viene una receta que no tiene el ERP. ¿Cuál sería tu interpretación? Bueno, ahora ya conociendo el contexto y el significado de la abreviatura, ya sería como que más grosero no ver un RP, sino sería como, ten, toma, despáchale esto. Exactamente. ¿Y cómo te sientes si alguien te dice, David, despáchale esto? Y mal, lo siento como una grosería. O sea, es que no le cuesta nada escribir 2 letras. Es 2 letras. No le cuesta nada escribir 2 letras que en nuestro contexto, y ahora ya sabemos qué significa y cuál es el mensaje. Es un tema de educación, de cultura, de respeto, de consideración a la persona que tú le estás pidiendo, por favor, despache al portador de esta receta los medicamentos en las condiciones, en las formas y en las unidades con las que yo le estoy solicitando. Entonces, un tema de cultura y de respeto. ¿Qué dices, Mara? Sí, yo tenía una pregunta, porque en algunas recetas, o sea, en vez de ponerle el ERP, le ponían el DP, que creo que significa dispénsese igual, pero, o sea, se puede usar ambos. Se pueden utilizar los dos porque tienen los dos el mismo sentido, Mara. O sea, utilizas el ERP o DP, pero en el ámbito, en la construcción social, ¿no es cierto? En la construcción social estamos haciendo lo mismo. Estamos obrando con cultura, con educación, pidiendo una solicitud, si me explico, solicitando que la persona con la que tú te vas a contactar, a comunicar, porque es un escrito, tenga ese sentido. Es muy probable que la sociedad, capaz que ni se entiende ni el farmacéutico sepa, pero si yo daría clases en química y farmacia, a los farmacéuticos diría, cuando le manda el doctor el ERP, le está diciendo eso. Y cuando yo cojo y tiene el ERP, entonces me siento cómodo, porque mira lo que dice David. Sería como una grosería, como decir, David, despacha esto y punto. ¿Ya? Es una falta de educación. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Nayeli, tú querías hacer un comentario. Sí, no, justamente iba a decir esto de que entonces el ERP se trataría de como fomentar a una construcción social basada en la educación, porque yo incluso he visto, bueno, la verdad nunca he visto una receta que tenga ERP, pero sería muy bueno que todos los médicos o las personas que transcriban estas recetas conste ahí el ERP. Yo creo que correcto. Entonces, Nayeli, ese es justamente el proceso de educación. Es decir, cuando tú diseñes tus recetas, si tú pones un ERP, ¿no es cierto? Implica que tú tienes una construcción educativa muy importante, una persona culta, educada, con consideración y respeto. Entonces, es muy importante, revisen el diseño de lo que ustedes hicieron. Y si no tiene el ERP, ese es el momento adecuado para corregir y poner un ojo grande, ¿no es cierto? Una observación importante. No tiene el ERP, entonces sabemos que había cosas que tenían importancia,
¿sí? Fundamental y que de pronto no estaba. Entonces, nuestra tarea es rediseñar nuestra receta basada en la construcción de estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, Julián, lo primero que vas a rediseñar en tu receta es dividir en dos. ¿No es cierto? No vas a poner un solo membrete en donde el perforado divida Julián al un lado y todos en el otro. Entonces, en el un lado sabe que es de Julián y en el otro lado solamente el apellido, ¿sí me explico? Entonces, va a ser muy importante, ¿ok? Entonces, temas importantes que estamos revisando sobre la receta. Ok, ahora, vamos a ver otro elemento en la construcción de nuestra receta. ¿Sí? Vamos a ver este otro elemento en la construcción de la receta. Yo tengo aquí esta receta de Anelis. Y yo prescribo de esta forma. Escribo así lo que necesito o lo que yo le estoy solicitando el despacho. Danielis, ¿está bien? ¿No está bien? ¿Qué observación tienes tú a esto? Creo que está mal, porque una vez nos había indicado que había que... Ay, es que no me acuerdo bien. Había poner como que el nombre genérico era, o no me acuerdo bien. Y esto de los 20 comprimidos, creo que hay que especificarle bien, pero no ¿Cómo me le acuerdo especificarías bien los 20 comprimidos? cómo. ¿Qué necesitarías para que tú digas, Danielis, yo estoy de acuerdo contigo? ¿Qué necesitarías para lo que sería el concepto de especificar bien? ¿Qué significa eso? Especificar bien. No sé, no se me ocurre nada. ¿Tiene algún comentario sobre cómo está solicitando el despacho de eso? ¿O Como está que bien? muy general. Para mí, comprimidos es como que muy general. No sé, siempre me han puesto 20 cápsulas o algo así. No Ok, sé si está bien. como estamos en la construcción del diseño de nuestra receta, para que no sea solamente una muestra que tú copies, sino que tengas un razonamiento crítico en eso, ¿no es cierto? Es importante definir cómo se tiene que prescribir, cómo se tiene que dar la indicación, ¿de acuerdo? Nayeli, ¿qué dices tú? Sí, Doc, creo que justo en esta parte donde dice 20 comprimidos debería ir como el número y también, no sé, la cantidad. No se sabe si se trata de gramos o miligramos, entonces creo que eso le falta aquí mucho. Eso puede confundir mucho. Dice 20 comprimidos, no sé si son comprimidos de 20 miligramos o son 20 comprimidos los que tengan que respetar. Entonces, ¿qué nos obliga? Nos obliga a mantener una estructura técnica, profesional de prescripción. Es decir, como está escrito, no es técnico. Y yo, si yo soy el auditor de la receta, entonces yo le puedo dar muchas observaciones a esa forma de prescribir. ¿Cómo se tiene que hacer entonces? Entonces, como ya mencionaba Janelis hace un momento, lo primero que se debe prescribir, o la primera palabra que se debe utilizar, es el nombre genérico. Y es una norma a nivel nacional prescribir con el nombre genérico, seguido inmediatamente de los miligramos, de la concentración de lo que tú estás prescribiendo. Ejemplo, ibuprofen 400 miligramos. Ibuprofen es el nombre genérico. 400 miligramos la concentración. Y abajo yo voy a poner entre paréntesis el nombre comercial. Le digo, ibuprofen 400 miligramos. Entre paréntesis, Buprex. Entonces, ¿qué quiere decir, Janelis, ahora ya con esta construcción? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo debemos prescribir? Es decir, ¿cuál es la necesidad y por qué crees tú que tenemos que prescribir así? ¿Cuál será la diferencia entre prescribir de esta forma o prescribir así, nombre genérico y luego el comercial? Ya va a ser mucho más técnico y el farmacéutico ya va a entender mejor, incluso con los miligramos, como ya mencionó. Entonces, ya va a estar correctamente escrito. Ok, esa es una historia, una forma técnica que dice Janelis. ¿Qué dices tú, Micaela?
Yo creo que también puede ser por la accesibilidad al fármaco. Quizá es cuando le da el genérico puede encontrar uno más barato que uno de marca como tal. Muy importante lo que dice Micaela. Con este formato, tú tienes la oportunidad de escoger. Si quieres el medicamento genérico que puede tener un costo menor, para que no sea una imposición de una marca, para que no sea una imposición del médico sobre una marca. Entonces, tú escribes el genérico, le das el derecho al paciente de tomar un medicamento que sea más económico, genérico, y tú pones entre paréntesis la marca sugerida. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. ¿Qué es Nayeli? Sí, Doc, creo que en esta receta, o sea, de esta forma ya se entendería, si no es de una o de otra manera, porque incluso en la parte numérica estás en números y en letras. Entonces, creo que de cualquier forma que le veamos estaría bien legible. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué dice Nayeli ahora? El formato adecuado, Nayeli, técnico de prescribir es poner primero la presentación, es decir, comprimidos. Aquí tengo que poner la presentación, comprimidos, ampollas, cremas, jarabes, soluciones, suspensiones, emulsiones, lo que tú quieras en forma farmacéutica. Pero tienes que poner primero comprimidos número 20 en números y entre paréntesis en letras. ¿Qué nos indica eso? Que uno debe tener súper claro porque puede confundirse. Yo puedo mandar quitadol de 20 miligramos, 2 tabletas de 1 o 5 o 10 con esta forma de prescripción. Pero en cambio aquí ya no puedo. Aquí digo ibuprofen 400 miligramos, Buprex, comprimidos número 20, entre paréntesis 20 en letras. O sea, ahí ya no tienes forma de equivocarte. No tienes forma de equivocarte. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me garantiza con este formato técnico y profesional de prescripción? Me garantiza que el farmacéutico despache exactamente el medicamento y el número de medicamentos que yo tengo que dar. Claro que aquí en el país tú dices 20, pero no me alcanza, deme 3. Y te da, te da. ¿No es cierto? Si es que mandas 20 antibióticos para cumplir, supongamos, 10 días de tratamiento que son necesarios, y dicen no me alcanza, deme 3, se toma 3 antibióticos, como ya mencionaron, se alivia un día, después deja de tomar el antibiótico, hace resistencia bacteriana, se genera un caos en la sociedad porque la bacteria empieza y ya le conoce el medicamento, pone sus defensas y ahora tenemos un caos en la sociedad porque tenemos resistencia bacteriana. Entonces, otro antibiótico, nuevas generaciones. Hay muchos impactos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, primera cosa, está súper claro cómo debemos nosotros prescribir y la forma técnica con la que yo tengo que escribir. Si tengo 3 medicamentos, bueno, pues entonces tengo que escribir los 3 medicamentos o los 2 medicamentos. De ejemplo, aquí. Amoxicilina más el ácido clavulánico o clavulanato. 500 miligramos, 125 miligramos. ¿Qué quiere decir eso en esa estructura de 500, 125? ¿Qué dices, Dani Espinosa? ¿Qué quiere decir 500, 125? A ver, la verdad no estoy segura, pero puede ser por, tal vez si es que no hay una presentación, pueda haber la otra. O sea, Es no sé, decir, más como o que menos tú interpretarías como que dice, deme la amoxicilina. Si no tiene de 500, deme de 125, más o menos algo así. no sé, o sea, bueno, no sé, tal vez se me viene otra idea, puede ser como que 500 miligramos de la amoxicilina y 125 del clavulanato. No, pero Exactamente. no Si yo estoy tengo segura, 2 la verdad. componentes, correcto. Si yo tengo 2 componentes, es probable, en este caso yo pongo 500 miligramos del primer fármaco, que es la amoxicilina, y 125 miligramos de clavulanato. Eso quiere decir cuando vos tengas una receta de esta naturaleza. Entonces vas a prescribir, por ejemplo, trimetoprim, sulfamethoxazol. Trimetoprim, sulfamethoxazol, 80, 40. Es decir, 80 de trimetoprim, 40 de sulfamethoxazol. Nombre comercial, Bactrim. ¿Ya? En este caso, amoxicilina, clavulanato. Nombre comercial, Aumentin. Entonces,
Cápsulas número 30. Ese es el formato adecuado de prescripción. ¿De acuerdo? Y si yo tengo otro medicamento, utilizo la misma técnica. Entonces, mira, ibuprofeno, 400 miligramos, Buplex, tabletas número 20. Esa es la forma adecuada de prescripción. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, si ya tenemos cómo escribir aquí, ahora la pregunta será, ¿cómo se escriben las indicaciones o cómo están escritas las indicaciones? ¿Qué dices en este sentido, Miguel Ángel? Tú mira, aquí tienes la forma o la información que está en las indicaciones. ¿Qué observaciones tienes, Miguel Ángel, a esto? O sea, de aquí nos dice que toca tomar cada 12 horas, es decir, 2 al día, que además de esto se necesita 8 horas como mínimo antes de tomar, supongo. Y que el Mi siguiente pregunta control es a es, los 10 días. ¿cómo le ves? ¿Qué le diría? O sea, de las recetas que yo tengo, siempre me han dicho así, cada cuánto, lo mínimo que me toca hacer y la fecha para el próximo control. Entonces supongo que está bien. Ok. ¿Alguien que pueda hacer un comentario de esto? ¿Está bien? ¿Le falta algo? ¿No es necesario? ¿Qué dice Nicole? ¿Suelen decir tomar antes o después de la comida también? Ok, Dani, ¿qué dices? Iba a decir lo mismo, Doc, que siempre son como que sí, antes o después de cada comida, o solo en el desayuno, o solo en la merienda y así. Ok, ¿qué dice Jocelyn? Doc, también saben poner como los alimentos que se debe evitar. Ok, entonces aquí esto es muy importante porque viéndole de esta forma, uno podría pensar que en las indicaciones van a estar solamente las indicaciones de carácter farmacológico. Pero en la receta nosotros podemos poner las indicaciones farmacológicas y no farmacológicas. Pero, ok, lo primero que debemos poner es, si yo le mandé el ibuprofeno o el Picadol aquí, ¿ya? Yo tengo que indicarle al paciente por escrito cómo debe tomar. A qué hora, cuántas veces, relacionado con la comida, no con la comida, no mezclar con alimentos, no mezclar con otros fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tú consideres como indicaciones claves para que el tratamiento sea efectivo. Si yo tengo 2 fármacos, entonces tengo que escribir, ¿no es cierto?, las indicaciones del un fármaco y tengo que escribir las indicaciones del otro fármaco. Porque ¿qué pasaría si yo no pongo los nombres de los fármacos y aquí le pongo tomar cada 8 horas antes de las comidas? Ya, yo voy a asumir que todos los fármacos debo tomar de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante esta información. Y luego de las informaciones o indicaciones de tipo farmacológica, yo voy a poner las indicaciones no farmacológicas. Reposo relativo, camine 30 minutos diarios, evite consumo de grasas, ¿no es cierto? Hágase un jugo de fulano de tal, lo que tú quieras puedes poner en las indicaciones. A veces el nivel de indicaciones que podemos dar, capaz que en el espacio no nos alcanza. Cuando no nos alcanza, entonces utilizas una hoja adicional de formato. También se estila que el médico dé una hoja de indicaciones de las otras indicaciones no farmacológicas que no están en la receta. Eso también puede pasar. De modo que en la receta voy a dar indicaciones farmacológicas y una hoja de indicaciones no farmacológicas que pueden ser de apoyo para el paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué dices, David? Sí, doctor, una pregunta. Teniendo en consideración de que este documento es un documento legal y se puede usar como para una demanda, el hecho de que en las indicaciones es necesario escribir a detalle el ejemplo de no mezclar con bebidas alcohólicas algo que le puede causar una reacción no deseada, ¿es necesario escribirlo o se puede dar como que una interpretación asumida por parte del paciente? Es decir, que La pregunta del David es súper compleja y muy importante. Porque lo que dice David, donde empiezas a asumir, se pegó. En lo jurídico, David,
David, en lo legal. Solo lo escrito es jurídicamente, diríamos, comprobable o jurídicamente, ¿qué sería? La base fundamental para una resolución. Entonces, ¿se acuerdan todo lo que conversamos en el parcial anterior de los efectos secundarios, una mujer embarazada, todo lo que puede pasar si es que yo le doy una sulfa, una toxoplasmosis, un embarazo de 3 semanas? Toda esa información capaz que no te va a dar en la receta, ¿no es cierto, David? Entonces tú tendrás que generar un documento en donde le das, o el consentimiento informado, en donde tendrás que escribir en detalle todas las cosas. Pero si tú tienes un medicamento, por ejemplo, que te doy un antiparasitario, y yo te advierto, yo te puedo poner en la receta no consumir alcohol con estos medicamentos. Es que es un dato así como muy técnico o importante. David, ahí es el punto en donde nosotros tenemos que poner datos fundamentales, por ejemplo, no consumir alcohol. ¿Por qué? Porque ahí está definido que se tiene que hacer. Ahora, eso se puede generar un problema, ¿cierto? Si tomaste la medicación, consumiste alcohol y el doctor no te dijo nada, tú puedes generar o puede ser motivo de un conflicto, de un problema, de un reclamo. Entonces, de alguna forma tú tienes que certificarte que exista esta observación por escrito. Entonces, ¿qué podría poner yo? Yo podría poner, ¿no es cierto?, cumplir todas las pautas indicadas en el consultorio. ¿No es cierto? Es que hay pautas, chutan. Entonces, haz una hoja de indicaciones donde cumplas las pautas. Hay muchos médicos que ahora, en vistas circunstancias, tienen una hoja de indicación y ponen cruces. O solamente ya tiene el formato ya escrito. Y pone cruces o vistos. Esto sí, esto no. O tenga cuidado con esto. Si me explico, porque si no, te demoras media hora solamente en hacer la receta. Entonces, hay formatos preestablecidos que ayudan mucho para eso. Entonces, tú te sientas, reflexionas, dice, ¿qué es lo que yo tengo que dar las indicaciones? Y yo tengo ahí una cosa cifrada en una hoja de indicación. Dice, dieta, ejercicio, qué hago, qué no hago, qué evito, y firmas tú y le das firmar al paciente. ¿Ya? Y con eso tú tienes claro el panorama porque se transforma en el documento sobre el cual tú puedes tener una historia. ¿De acuerdo? Ok, entonces, con esas consideraciones, ahora nosotros ya hemos visto cómo es el diseño de una receta técnicamente desarrollada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. Primero, para el mapa que van a hacer, van a poner en este trabajo, van a rediseñar su receta y van a colocar ya una prescripción de un medicamento técnicamente elaborado. Y quisiera que en el diseño que ustedes pusieron primero, dibujen, vean, pongan ojos, observaciones, qué es lo que faltó, qué no estuvo, para que se acuerde, para que haga un proceso de rediseño de su receta. ¿De acuerdo? Entonces, en esa rediseñe y en el mapa nuevo haga un nuevo diseño. ¿De acuerdo? Perfecto. Tenemos claro el panorama. Y como esto no se aprende sino con la experiencia y con la práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Como ya vamos a ver fármacos, ¿ya? Entonces voy a ponerles como un caso clínico. Digo, paciente con tal característica. Háganle la receta. Entonces, para hacer la receta, primero tú vas a definir el medicamento. Y segundo, vas a prescribirle adecuadamente, ¿cierto? Entonces yo te voy a poner un caso de un paciente, no sé, con galactorrea. Paciente con galactorrea, tú defines cuál es el tratamiento y haces tu prescripción. Al hacer la prescripción vas a conocer el genérico y el comercial, los miligramos, cada qué tiempo tienes que dar y si tienes que dar alguna observación importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso hoy va a generar ya el diseño de su receta personalizada. ¿Ya? Y con el diseño de la receta, usted va a poder prescribir los fármacos. ¿De acuerdo? Chévere. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario más. No para pasar al siguiente nivel. ¿Ya? Ok, chévere. Entonces, vamos a revisar ahora drogas adrenérgicas o la farmacología del sistema nervioso neurovegetativo simpático.
Pero para eso, como habíamos mencionado, tenemos que cerciorarnos de que el sistema esté súper claro y que esté bien conocido. Ok, entonces, ayúdame, Byron. ¿Cuál es la característica fundamental, diferencial, entre el sistema neurovegetativo y el sistema somático, Byron? ¿En dónde está la diferencia? No te escucho. El neurovegetativo es como el que va a estar presente, o sea, el que no le vamos a poder controlar es el autónomo, el que no le vamos a poder controlar el autónomo, mientras que el otro es el que sí vamos a poder controlar, como en el movimiento de los brazos, sí, creo. O sea, el uno es voluntario, el otro es involuntario, es autónomo. Ok, esa es una diferencia importante. Alejandra, dame 3 ejemplos de funciones que sean neurovegetativas. Puede ser lo que se contrae y se dilata la pupila. Ok. 1, dame 3. Puede ser la frecuencia cardíaca en el corazón ¿Ya? Ok. y la vasoconstricción de la piel cuando hace calor también. La vasoconstricción. Ok, entonces ahora la pregunta, ya tenemos claro los ejemplos de lo que significa. Ahora la pregunta es, David, ¿por qué el organismo tiene que tener un sistema así? ¿Por qué no todo debe estar sujeto a tu voluntad? Porque hay funciones que son de aspecto vitales que deben de mantenerse activas las 24 horas. Y el ejemplo de cuando dormimos no estamos conscientes, como el latido del corazón, la respiración. Ok, es un argumento de David súper valioso. Mira, dice, si es que no habría el neurovegetativo, nosotros estaríamos en riesgo de vida. Porque el neurovegetativo debe ser lo suficientemente autónomo para que se autocontrole y que nosotros no estemos 24/7 conscientes de ese proceso. Tiene que ser solito, tiene que trabajar. Solito tiene que trabajar. Eso quiere decir entonces de que 1, permite una vitalidad. 2, mantiene el equilibrio que es la homeostasis. Entonces yo me atrevo a decir algo importante. ¿Por qué? Porque mucha gente no le para bola al neurovegetativo. No le conoce muy bien, ni le para bola, insisto. No sabe bien cómo funciona el vago, no le da la importancia al vago, le da importancia solamente al plexo nervioso motor, ¿ya? Y el vago y el simpático no le para bola. Y yo te voy a decir una cosa, la gran mayoría de enfermedades que tú vas a ver en tu consultorio, casi todas tienen involucrado el sistema neurovegetativo. Y si tienen involucrado el neurovegetativo, entonces vos tienes que saber la farmacología. Mucho de ese neurovegetativo va a ser trabajado así. Muchísimo. Y si no sabes del neurovegetativo, corremos un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que hagas prescripciones lineales, sin razonamiento. Es decir, fiebre, dele paracetamol. ¡Pum! Se acabó la historia. ¿Ya? Y eso no queremos que pase. Entonces vamos a estudiar bien. Ahora vamos a ver parte del simpático y en 3 clases después del parasimpático. Entonces, centrémonos un poco en el simpático. ¿Ya? Sabemos que es el sistema neurovegetativo, características importantes de este neurovegetativo es el hecho de que va a controlar funciones de tipo autonómica, quiere decir que no tenemos nosotros voluntad directa sobre esa función, y como mencionó David hace un momento, es fundamental recordar que esas funciones, ¿sí?, son vitales y permiten que mantenga un equilibrio, una homeostasis de vida. Eso es muy importante, son vitales, dice el David, ¿no es cierto? Entonces, en esa vitalidad está claro el aparato cardiovascular, el sistema nervioso, están nuestras emociones, está el tema digestivo, es decir, todo eso. Y hay un momento en donde de pronto, una de las características del neurovegetativo también es su velocidad. Van a haber momentos en donde tú tengas que actuar muy rápido, incluso sin ser consciente. El neurovegetativo tiene que actuar automáticamente.
Y la velocidad de pronto es una de las características que le da a este sistema una razón de ser también, algo que le identifique, ¿de acuerdo? Ok, entonces, de estos sistemas vamos a empezar por el sistema nervioso simpático. ¿Cuál es la función fundamental del sistema nervioso simpático? ¿Qué dices, Brigitte? ¿Cuál es la razón de ser del sistema simpático? ¿Cuál es la función fundamental del simpático? O sea, estos, o sea, funcionan en todos los órganos excepto en los digestivos. Y, o sea, van a trabajar con este neurotransmisor que sería la adrenalina. Pero tú dices que no trabaja sobre el digestivo. ¿Qué dice Byron? ¿Qué dice Julián? Creo que lo principal es como para que se genere una respuesta ante un estímulo, una respuesta rápida ante un estímulo. Una respuesta rápida ante un estímulo. Por ejemplo, el hambre. Respuesta No, rápida. no, o sea, un estímulo de peligro, entonces un estímulo Sí, porque si no como tengo para... el tipo de estímulo y el estímulo, yo interpreto como cualquiera. ¿Qué dices, Julián? Eso, ¿cómo es la activación de la alerta? Creo que no funciona con el sistema digestivo, sino corta el riego sanguíneo para que como que se vaya a las extremidades y pueda huir, o algo así. O sea, sí actúa sobre el sistema digestivo, lo que pasa es que hay que ver qué hace. Ok, entonces el Julián nos está poniendo un poco el centro de cuál es la función del sistema simpático. El sistema simpático es un sistema que tiene un elemento en el centro, que es huir o afrontar frente a una situación emergente o estresante. Afrontar o huir. Y ese afrontamiento o huida implica que todos los órganos colaboren para eso. ¿Sí? Que todos los órganos colaboren para eso. Lo que pasa es que cada órgano tiene que colaborar de una forma diferente. ¿Sí? Es decir, si yo voy a huir o voy a enfrentarme a algo, mi sistema y toda la estructura, todo el ser, ¿sí? Toda la anatomía y toda la fisiología tiene que estar coherente con esa función. No puede ser que el corazón haga una cosa y el pulmón haga otra. ¿Sí me explico? O los músculos hacen una cosa y las hormonas hacen otra. No, pues me refiero contraria. Entonces, el elemento fundamental, como menciona Julián, es que el sistema nervioso tiene como función principal el sentido de afrontar o huir en un momento de un estímulo estresor, de una situación emergente importante. Para eso sirve el sistema simpático. Entonces, no es solamente huir, también es afrontar. Entonces, por ejemplo, ¿qué dices, Brigitte? Ahí tienes una persona que está haciendo una actividad. ¿Qué es lo que está haciendo él? ¿Qué es lo que está afrontando? ¿Qué dice Brigitte? ¿Cómo que es lo que está afrontando? O sea, Afrontando. ¿Qué está haciendo? subiendo, no ¿Y sé si está cómo subiendo crees algo que o se va está a él? lanzar de ¿Está algo. relajado, está con sueño, está dormido? O no, o sea, o sea, su adrenalina está al tope, creo yo. ¿Por qué está su adrenalina al tope? ¿Y esa adrenalina qué está haciendo, Brigitte? Por la actividad que va a realizar. ¿De acuerdo? ¿Por qué la adrenalina está al tope? Porque se va a lanzar, o sea, O sea, ya se lanzó, está en medio de una pared. ¿Qué pasa si le falta la adrenalina? va a sentir, o sea, en vez de estar como que con esa emoción o algo así, va a sentir miedo y no, o sea, no va a querer realizar la actividad, creo yo, o sea, como que se va a arrepentir, no sé. O sea, yo lo que quisiera primero es interpretar qué es lo que siente él ahorita, qué es lo que está. ¿No es cierto? ¿Qué dice David? Mírale al Señor, mira sus expresiones y interpreta qué es lo que está pasando con él, cómo está su fuerza, cómo está su corazón, cómo está su concentración, su cabeza, no sé. Está muy excitado por consecuencia de la actividad física.
Ya tiene una actividad física de mucha concentración, donde ese man se duerme, se cae, se mata nomás. Así de fácil. Entonces, en un proceso en donde yo tenga que huir, o en un proceso en donde yo tenga que afrontar y estar súper concentrado, ahí el sistema nervioso simpático está al 1000. Y como dice Brigitte, full adrenalina. Entonces, estos son los centros de la función del sistema nervioso simpático. Ahora, para que este sistema nervioso simpático, para que cumpla esta función, cada órgano, los ojos, el corazón, el pulmón, los músculos, deben ser coherentes con esta función. Deben ser los órganos coherentes con esto. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que usted se aprenda de memoria función del sistema nervioso simpático. Se aprende de memoria, ahorita sabes, mañana ya no. Y como en la farmacología, tú vas a decidir si yo le estimulo con un fármaco adrenérgico o yo le bloqueo con un fármaco antagonista adrenérgico. Como tú vas a manejar un fármaco, entonces para poder manejar el fármaco, primero yo tengo que saber cómo es la función normal. Y ahí voy a ver si que yo le doy un agonista o un antagonista. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? ¿Cuál es el ejercicio? Vamos a hacer un proceso de razonamiento lógico, no de memoria. El proceso de razonamiento lógico, ¿qué implica? Vamos a dividir en 11 grupos, ¿ya? Y vamos a dividir, y cada grupo en la sala que usted va a estar, va a revisar, por ejemplo, en la sala 1, los ojos, ¿qué función tiene en el simpático? Pero usted va a decir sobre todo el por qué. ¿Sí? Es decir, en los ojos hace tal cosa, pero lo que más me interesa es que analices el por qué hace eso. ¿De acuerdo? Entonces, haga una captura de pantalla, por favor, para que cuando vayas a la sala sepas qué es lo que vas a analizar con tu compañero. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos los compañeros adecuados para ahí. Voy a dividir solamente en unos 6 grupos voy a hacer, ¿ya? 6 grupos. Entonces, la sala 1 y 2, ¿sí? Los que van a la sala 1 van a ver los dos primeros capítulos, los dos primeros órganos para ver la función. ¿De acuerdo? Vamos a ir solamente en 6 órganos. Y escoja un compañero que nos explique cuando le diga, ok, los que vieron el ojo, ¿qué hace el simpático en el ojo y el por qué? Razone el por qué. Eso es importante. ¿De acuerdo? Ok, vamos a dividir, les vamos a dar unos 4 minutos para que haga este análisis, ¿ya? Vamos a dividir en 6 salas. Y nos vemos en 4 minutos, ¿ya? Ok.
Ok, chicos, pueden conectarse, por favor. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer una revisión de lo que ustedes trabajaron ahora en los grupos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a construir? El análisis crítico, razonado de cuáles son las funciones del sistema simpático, pero sobre todo para identificar el porqué. Entonces, cuénteme, a nivel de los ojos, en el ojo, ¿qué es lo que hace el sistema simpático y por qué? Ya, Doc. Bueno, nosotros habíamos encontrado que se provoca una migresis, o sea, es decir, la dilatación de la pupila. ¿Por qué? Por la contracción de este músculo radial del iris y la relajación de este músculo ciliar. Entonces, ¿por qué se da esto? Ya que se permite un mayor paso de la luz para que podamos pues visualizar mejor en el momento de alguna huida, como ya sabemos es el alerta, o para poder reaccionar con una mayor seguridad. Ajá, entonces, pues por esto mismo se aumenta el campo visual. Ujú. Ok, entonces lo que dice la Danielita, vamos a poner en un contexto práctico, ¿ya? Ustedes van y van a llegar a la universidad mañana, ¿ya? Y de un corredor, una cuadra antes de la universidad, de un hall por ahí, sale un Rottweiler bravísimo. Entonces, Danielita, si sale un Rottweiler pero bravísimo, ¿qué haces tú? Yo no sé, tal vez me quedaría quieta si es que no me ataca, porque creo que correr sería peor, no sé, tal vez me gana corriendo. Puede ser, si es que el Rottweiler identifica que tú estás invadiendo tus espacios, capaz que él no piensa dos veces. Pero puede ser que una parálisis también sea uno de los elementos de respuesta del simpático. La otra alternativa es salir corriendo, tienes que salir corriendo. Pero, ¿cuál es la reflexión de la Dani? ¿Por qué no quieres correr, Dani? Porque tal vez me puede ganar corriendo, o sea, hacer un perrito tal vez es más veloz que yo. Es más veloz. Eso Y me quiere decir podría, que tú tienes el riesgo y por eso el sistema simpático tiene que pensarle muy rápido, sin pensamiento. Tienes que ganarle, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que ser más veloz que un Rottweiler. El simpático, cuando se activa, adquiere esa fortaleza de que vos en el entrenamiento, en la Carolina, corres, pero si un Rottweiler te sigue, corres 5 veces más rápido. Esa es justamente la razón de ser del simpático, que te permita hacer cosas extraordinarias a través del estrés vinculado al simpático. Si vas a correr más rápido. Y si el Rottweiler te va a agarrar, te subes un poste o una pared o buscas o te trepas un árbol, vas a tener la fuerza y eso va a ser importante. Imagínate que sale el Rottweiler y cierras los ojos. O vas cerrado los ojos y no puedes ver bien el poste, entonces te das contra el poste y ahí se termina toda la historia. Entonces, por eso los ojos tienen que cumplir una función de mayor apoyo para tener mayor claridad, saber por dónde tiene uno que ir corriendo. Visualizar en dónde está el poste, o en dónde está el muro, o en dónde está la oportunidad. Es decir, esa es la razón de ser, de por qué se hace una midriasis, porque tengo que dar más luz, porque tengo que dar más capacidad visual. Y eso es muy importante también. ¿De acuerdo? Ahora, como mencionamos, este aumento de la visión, de la midriasis, tiene que ir acompañado con los otros órganos para salir corriente y salir triunfante en eso. ¿Qué tiene que pasar en el corazón? ¿Qué hace el corazón para apoyar la función? ya, bueno, en el corazón en este caso se aumentaría igual la frecuencia cardíaca, ya que se impulsa una mayor como conducción y contractilidad del mismo. Entonces, en la respuesta de la huida, se requiere una mayor y una
rápida, se puede decir como que oxigenación de estos músculos del corazón para poder reaccionar de mejor manera. Ajá. Exacto, entonces para salir corriendo tienes que tener mucha sangre en los músculos. Entonces el corazón bombea muy rápido, tiene lo que se llama inotropismo, cronotropismo y vanotropismo positivo. ¿Qué quiere decir? Aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la conductividad cardíaca, porque tú tienes que dar mucha sangre. ¿Y esa sangre a dónde se tiene que ir? A los músculos para que corras también. Y para que te subas en el árbol y para que le visualices. Entonces es coherente esta función. Por eso es fundamental analizar el porqué, para que no sea de memoria. Entonces, cuando ustedes vayan o alguien le pregunta, ¿qué función hace el sistema simpático? Acuérdate del Rottweiler y ve qué es lo que debería pasar en cada órgano, ¿no es cierto? Ok. Veamos, ¿qué pasa en los vasos sanguíneos y en el pulmón? ¿Qué pasa en los vasos sanguíneos? Ya, Doc. Entonces yo vi que, bueno, vimos que tiene receptores alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. Y digamos, los alfa adrenérgicos se encargan de la contracción de arteriolas y vénulas, lo que va a inducir, por otro lado, al aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces va a incrementar el flujo sanguíneo por arterias y venas y esto a su vez los receptores beta adrenérgicos van a redistribuir el flujo sanguíneo y van a aportar sangre digamos, al músculo esquelético para tener como movimientos más rápidos y poder correr más rápido, una mejor huida. Ok. El Julián nos ha descrito y nos dice, en un segmento hay vasoconstricción. Aumenta la presión arterial. Pero al tener vasoconstricción, ¿yo aumento el flujo o disminuyo el flujo, Julián? Perdón, Doc. En la vasoconstricción, ¿aumenta el flujo o disminuye el flujo sanguíneo? Disminuye el flujo. Disminuye. Entonces, habrán unos órganos en donde exista vasoconstricción y disminuye el flujo. Y en cambio, hay otros en donde se produce vasodilatación con aumento del flujo, aumento de la cantidad de sangre. La pregunta sería, Julián, si está el Rottweiler ahí, ¿ya? Llegando a la universidad. La pregunta es, ¿en dónde provocas vasoconstricción y en dónde provocas vasodilatación? Creo que justo habría vasoconstricción como que en la parte digestiva donde no voy a usar eso, entonces y habría un aumento del flujo en las piernas o en los brazos. Un aumento de flujo en la musculatura de las piernas, de los brazos para salir corriendo y treparse el muro, y treparse la pared y el poste de la nave. ¿No es cierto? Y claro, yo tengo que coger sangre de un lado para poner en el otro, pues. Entonces hago una vasoconstricción digestiva y una vasodilatación muscular. Entonces, sí ves que es muy inteligente el sistema, sabe de dónde saca y en dónde hace la sangre. Vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando una persona se asusta? ¿Se pone roja o pálida? Pálida. Pálida. ¿Por qué pasa eso, Julián? Creo que por esto mismo como que tal vez la irrigación de la parte más externa del cuerpo se concentra en el interior para... Es decir, saca sangre de la piel y le pone en el corazón o le pone en los músculos para salir corriendo. Hay un ejemplo, hay un ejemplo histórico que a mí me interesó, una propaganda. Para que se acuerden esto, les voy a contar esta propaganda cómo era. Era una propaganda de pinturas. No sé si ustedes llegaron a ver esa propaganda. Era una propaganda de pinturas en donde iba una chica con su enamorado. Iban a escoger la pintura para pintar ahí en la casa. Entonces, para escoger el color, la chica le llevó al enamorado. Y digo, ¿pero por qué? Llega al almacén de pinturas y la chica dice, yo quiero una pintura. Y le dicen, ok, ¿qué color quiere? Este color que usted va a ver, ¿ya? Entonces le llama al chico al enamorado y dice, mira, te cuento que estoy embarazada. ¿Cómo queda el chico? Yanelis, ¿cómo está el chico si le dice, con la novedad de ese rato así, estoy embarazada?
Y el chico, ¿cómo va a responder con la adrenalina y el sistema simpático? ¿Qué color va a estar? Va a estar pálido, ¿no? Porque no Va se a estar esperaba. pálido. ¿Qué más va a estar? Pues, también asustado, puede estar Asustado, temblando también, porque puede no saber qué hacer. taquicárdico y con la sangre en las piernas para salir corriendo. Más o menos así podría pasar, ¿no es cierto? Va a estar pálido, asustado, taquicárdico y con la sangre en las piernas para salir corriendo. Eso puede pasar. Les pongo este ejemplo de la palidez cuando uno se asusta y esa es la razón, se redistribuye la sangre. Entonces ahora entendemos súper claro, en el caso del Rottweiler o en el caso de los que te cuento de las pinturas, por qué se produce vasoconstricción en un lado y vasodilatación en otro. Vasoconstricción para disminuir el flujo en donde yo no necesito y vasodilatación para dar más aporte de sangre en donde yo tengo que salir corriendo. ¿No es cierto? Entonces ahora ya es coherente lo que nos menciona el Julián. Ok, ¿y qué pasa en el pulmón? Ya, Doc, entonces de lo que vimos, dilata los bronquios para que exista un mayor flujo de aire a los alvéolos y exista como que un mayor intercambio gaseoso y eso, o sea, vaya más oxígeno a la sangre. Ya, ¿por qué queremos esto, que exista más oxígeno en la sangre, Julián? O sea, para que, no sé, creo que justo en esto de la huida y todo, nuestros órganos tienen que estar bien oxigenados y el cerebro también. El Entonces, cerebro, los músculos, el flujo sanguíneo. ¿Por qué pasa si vos mandas un montón de flujo sanguíneo lleno de CO2? ¿Ayuda o no ayudaría? ¿Qué dice Mara? ¿Ayuda o no ayuda que yo te mande cualquier cantidad de sangre, pero tóxica y con CO2 sin oxígeno? No, porque no va a funcionar de esa forma, o sea, más como que una contaminación que poder respirar bien en ese momento. No te va a servir de nada porque el oxígeno es el combustible para generar energía, ¿no es cierto? Entonces, si no tiene el oxígeno, no sirve de nada. Por eso, como dice el Julián, entonces provoca broncodilatación, hiperventilación, aumento de la capacidad de oxigenación de los tejidos musculares de donde vos tienes que mandar la sangre. Entonces, sí ven que cada órgano contribuye positivamente para el proceso. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa en el campo de la digestión y de las glándulas salivales? Ya, Doc, en la digestión vemos que aquí va a tener un efecto inhibitorio el simpático, entonces se va a disminuir la contracción de los músculos lisos de toda la pared del tubo digestivo. Esto va a verse básicamente que se disminuye el peristaltismo y el proceso de digestión se va a hacer más lento o básicamente se va a inhibir. Entonces a nivel del estómago se van a reducir las contracciones, se van a estrechar igual las arterias del estómago y reducir las secreciones y contraer el píloro para que no siga pasando la comida y no haya digestión. Igual así en la vesícula biliar que ya no va a secretar bilis, o sea, se va a inhibir la función de esta para que no haya una digestión de grasas. O sea, básicamente es que el riego sanguíneo de toda la parte del sistema digestivo se va a disminuir para poder ser transferido a los músculos que se van a necesitar para la huida. Ok, entonces ahora, Nico, te pregunto. Cuando empezamos la clase, nosotros o alguno de los compañeros mencionó que el sistema simpático no actúa sobre el aparato digestivo. Pregunta, ¿actúa o no actúa? Sí actúa, pero de forma inhibitoria. Exacto. Entonces, una cosa es actuar de forma inhibitoria y otra cosa es no actuar. ¿No es cierto? Entonces, aquí está actuando bien, está actuando racionalmente. Está bloqueando el aparato digestivo para que toda la sangre y la función se canalice para que la Dani pueda subirse al poste y puede subirse el muro. Eso implica sangre en los músculos, que esté visualizando bien, el corazón a 120, taquicárdico, hiperventilando, con mucha oxigenación. Entonces, ¿de dónde tiene que sacar el aparato digestivo? Porque este no es el momento de hacer la deposición, este no es el momento de metabolizar o absorber los alimentos. O sea, el rato que tenemos que salir corriendo del Rottweiler, no tenemos que pensar en eso. Y ves que ya no es razonado, sino el sistema mismo. Entonces, y actúa sobre el aparato digestivo, pero lo que hace es inhibirle, porque provoca vasoconstricción, bloquea el metabolismo. ¿De acuerdo? Entonces sí tiene actividad, pero inhibitoria. No es lo mismo decir no actúa.
No actúa quiere decir que el sistema digestivo no tiene el sistema simpático, y no es así. Y eso es muy importante tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, tener claro con eso. ¿Y qué pasa con las glándulas salivales y las glándulas digestivas, Nicole? Y ya en este caso se va a disminuir la producción de, en el caso de las salivales, de saliva, por lo que la boca va a estar seca. Esto va a ser a causa de la producción de adrenalina originada por el estrés. Entonces el simpático va a inhibir la actividad de todo el tubo digestivo y también de sus glándulas para, como vimos, priorizarlo en lo que se necesita en otros músculos. Ok, entonces si hacemos un resumen de cómo queda el chico, el de las pinturas, el que va al almacén de pintura, grafícale cómo va a estar él el momento que recibe esa noticia. Con todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿Sí? ya a ver, va a tener el pulso acelerado, va a estar pálido, va a tener la boca seca, va a estar inhibida su digestión. Hiperventilando. Ajá, y los ojos van a estar dilatados. Claro. Y las pupilas van a estar dilatadas y va a tener dos alternativas. O quiere salir corriendo de ahí, o dos va a saltar de la emoción con la novedad. Es muy probable que salte de la emoción con la novedad de que está embarazada y que va a tener un bebé, o que salga corriendo. Las dos cosas puede pasar. Y eso va a ser importante. Entonces, ojo con esto, porque esos van a ser, cuando veamos los casos clínicos, el paciente viene con los síntomas. Y mira los síntomas que dice Nicole. Pálido, taquicárdico, hiperventilando, con la boca seca. Ya, esos son síntomas simpáticos. Porque así tú vas a tener que diagnosticar al paciente para saber qué es lo que le vas a dar. Entonces, para eso sirve este análisis. Muy importante tomar en cuenta. Ok. ¿Qué pasa a nivel del hígado, la vejiga y el recto? ¿Qué pasa en el hígado? Ya, doc. Como el proceso de huida y de supervivencia se necesita mucha energía para poder realizar el acto de correr o subirse a un árbol, lo que sea. Se necesita glucosa para eso. Entonces, el sistema el simpático lo que va a hacer es promover la hidrólisis del glucógeno que tiene las reservas del hígado y promoviendo la glucogenólisis para hidrolizar el glucógeno y producir glucosa para la energía que se necesita para los músculos y todo lo demás. Perfecto, entonces primera cosa, en el hígado yo tengo reservas de glucógeno y yo tengo que dar más glucosa, entonces cojo el glucógeno y le destruyo, le hidrolizo, por eso se llama la glucogenólisis, ¿no es cierto? Activo la glucogenólisis, que es la destrucción del glucógeno para dar aporte de glucosa, porque si en la sangre va sin oxígeno o sin glucosa, tampoco me va a servir para subirme el muro. Yo necesito estos dos elementos, glucosa y el oxígeno, que son los elementos de combustión. ¿No es cierto? Entonces, ese es un elemento fundamental. Y el hígado va a bloquear la glucogenogénesis. Es decir, no es el momento para construir glucógeno, es el momento para degradar el glucógeno. Pilas con eso, es importante tomar en cuenta. ¿Y qué pasa en la vejiga y en el recto? Ya, aquí lo que va a hacer el sistema simpático es para evitar la micción y la defecación, porque va a contraer los esfínteres para mantener la continencia del contenido que está y así no pueda suceder un accidente en el momento de la huida. Imagínate que estás corriendo y ese rato quieres hacer la posición, o estás corriendo ese rato quieres orinar. No, pues ese rato o te subes al poste o se sube la Dani al árbol o al muro, lo que sea, pero está concentrado ahí. Ok, entonces eso es lo que hay que hacer. Pero aquí hay dos cosas importantes, Micaela. Hay unos músculos que se relajan y unos que se contraen. ¿Cuál se relaja y cuál se contrae? O sea, mira la vejiga. ¿Cuál se tiene que relajar y cuál se tiene que contraer? Se tendría que relajar los músculos de la vejiga y contraer el del esfínter uretral. Exacto, yo tengo que contraer el esfínter y tengo que relajar el detrusor, que es el músculo de la pared de la vejiga, porque la vejiga tiene que aumentar la capacidad, entonces el simpático genera un proceso de llenado de la vejiga. Y por eso tiene mayor continencia, es decir, contiene la orina, mantiene la orina, no permite la micción, estimula que tenga mayor llenado de la vejiga. Y lo mismo va a pasar en el intestino, entonces
relaja la musculatura intestinal para mantener el contenido y contrae el esfínter. Entonces, pilas ahí con la jugada, es decir, cuál relaja y cuál contrae. ¿De acuerdo? Para entender eso, lo fundamental es lo que dice la Micaela. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es evitar que estos estímulos de micción o de vibración sean en el momento de salir corriendo. Ese no es momento para eso. ¿De acuerdo? Por eso el simpático es coherente. Ok, ¿qué pasa en el campo sexual masculino y femenino? Es decir, ¿cuál es la historia del simpático en la sexualidad? Ya, a ver, lo que encontramos cuando hay un estímulo, se produce como que se produce e inicia este proceso de la eyaculación. Y esto es debido a varios estímulos excitatorios o de placer. Entonces aquí van a actuar la prolactina y oxitocina van a aumentar. Mientras que en la sexualidad femenina las paredes de la vagina se iban a contraer y en los vasos me parece que iba a ser una vasoconstricción, igual para estimular al orgasmo. Y también es debido a estímulos de placer. Igual, Ok, también las hormonas están involucradas ahí. ok, en todo caso, este no es un proceso de huida, sino más bien de un proceso de clímax, ¿no es cierto? En el proceso de clímax, el simpático está actuando, en donde tienes la eyaculación o el orgasmo, es el proceso del clímax, del momento más intenso. Esto vamos a diferenciar luego cuando veamos el vago, a ver el parasimpático qué rol juega en la sexualidad. Y eso es muy importante saber cuál es el rol. ¿Por qué? Porque yo voy a tener los efectos secundarios de la estimulación o del ejercicio simpático. Y eso también van a tener muy en cuenta este proceso. Ok. Y finalmente, ¿qué pasa en las glándulas sudoríparas y el tejido adiposo? ¿Cuál es la historia del simpático aquí? Ya le doy el dato de lo de las glándulas. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho bien. Ya, con respecto a lo de las glándulas sudoríparas, es necesario resaltar que hay dos tipos de glándulas, las apócrinas y las écrinas. Entonces, dentro de las écrinas encontramos una de las funciones como la termorregulación y estas están inervadas por fibras simpáticas colinérgicas que estimulan la secreción del sudor, aproximadamente de 3 a 4 litros por hora. Y esto se da más que todo o sea, está relacionado directamente con la vasodilatación cutánea y la estimulación de la producción del sudor, el mismo que se evapora produciendo la pérdida de calor y la inhibición de la termogénesis química de la grasa parda, es decir, que está ausente en adultos. Ok, vamos a analizar lo que el David nos menciona. ¿Ya? Yo te voy a poner dos ejemplos. Lo que nos dice David, o sea, primero nos dio una frase que es muy importante y que debemos tener muy en cuenta. Nos dice David, cuando estamos hablando del sistema simpático, ya se mencionó con algunos compañeros, ya nos dijeron que era full adrenalina, full adrenalina. Pero resulta que aquí el David me dice sistema de actividad simpático colinérgico. ¿Qué quiere decir eso? Que las glándulas sudoríparas son estimuladas por el simpático, pero el neurotransmisor ya no es la adrenalina. El neurotransmisor es la acetilcolina. Es un sistema colinérgico. Y eso es súper importante tomar en cuenta. Y al tener una actividad colinérgica, entonces yo voy a tener dos momentos de sudoración que son totalmente diferentes. La una sudoración es la que está vinculada y lo que todos nos ha mencionado el David, que aumenta la sudoración cuando estamos haciendo una actividad física, cuando hay fiebre, cuando hay un control de temperatura y a través de la sudoración evita que haga un proceso hipertérmico que sea dañino. Abre los poros, sale el agua, disminuye el proceso y ayuda en proceso para evitar una hipertermia. Se abren los poros y se suda. Pero yo les voy a poner, hay otra forma de sudar. O hay otro momento en el que se suda. ¿Qué dice Miguel Ángel? ¿En qué otro momento has visto que una persona suda? Que no sea el ejercicio, la fiebre. Cuando se asusta, el sudor frío. El sudor frío. Nosotros. ¿Alguien ha visto un sudor frío?
¿Alguien ha visto un sudor frío en una persona? O sea, cuando se asusta es el sudor frío. ¿O en qué caso ustedes han visto y han topado ese sudor frío que es escalofriante para nosotros? O sea, topar a una persona con sudor frío es escalofriante para nosotros. ¿Alguien ha visto eso? ¿Cuándo suda una persona fría? ¿Qué dice Alejandra? Usualmente las personas cuando están muy asustadas o no pueden respirar comienzan a hiperventilar o producir disnea, lo que hace que ellos comiencen a sudar frío por el bajo oxígeno que existe en la sangre. Entonces decía que el sistema nervioso simpático actuaba en esto debido a que la vasodilatación permitía que la cantidad de sangre se dé en una mayor frecuencia. Sin embargo, esta sangre que va recorriendo es mucho menos oxigenada, por lo cual bajaba la temperatura, perdón, la temperatura corporal aumentaba y ponía en marcha lo que es el mecanismo regulador de la sudoración. Ok, uno de esos puede ser, pero hay una forma importante en donde es más clásico el sudor frío. ¿Han visto a alguien que se desmaya, le baja la presión o tiene bradicardia? ¿Han visto a alguien? ¿Cómo es Miguel Ángel cuando una persona se desmaya, está bradicárdico, sí, se va, y es la sudoración? ¿Has visto? ¿Quién ha visto ese? Es que lo he visto, pero más como impacto. No lo analicé. Y como impacto, ¿qué quiere decir? O sea, vos viste eso y te asustaste. Sí, o sea, yo me quedé en blanco mientras que mi profesor ayudaba a la compañera que tenía. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco de la historia. ¿Estabas en clases? Eh, Estaba entrenando y de repente se desmayó, o sea, de la nada se desmayó. Se quedó ¿Y? ahí y luego empezó a convulsionar y todo. Y empezó a sudar de las manos. Y un sudor frío. Pero se sentía fría el cuerpo en general, o sea, se puso fría y Pero fue eso es demasiado. escalofriante. Entonces, por eso se acuerda de Miguel Ángel. Entonces, cuando uno tiene a alguien que se desmaya, le baja la presión, tiene taquicardia, o las dos cosas pasaron ahí, convulsión y desmayo con sudoración fría, es una cosa en donde uno se asusta. Entonces, claro, los compañeros se asustan y un médico tiene que actuar ahí oportunamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando hay actividad vagal, el vago, el neurotransmisor del vago es la acetilcolina, es un sistema colinérgico. Cuando el vago se activa, ¿sí? Baja la frecuencia cardíaca, hay bradicardia, ¿sí? Disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y hay una sudoración fría. ¿Por qué? Porque esa actividad es colinérgica, vinculada al vago. Pero el sistema simpático, cuando se activa, también es colinérgico. Y ese proceso de relación con el sistema colinérgico puede dar estos impactos y estos efectos. Entonces, ¿qué es lo que es importante para nosotros? Como dice el David, las glándulas sudoríparas son activadas por el simpático, pero el neurotransmisor es la acetilcolina. Por eso es que también yo tengo sudoración vagal. Solamente que la sudoración simpática es caliente y la sudoración vagal es fría. Porque son dos estímulos diferentes. El uno que nos mencionó el David, cuando sudas, cuando haces ejercicio para evitar hipertermia, fiebre, etc. Y el otro cuando hay activación vagal, pero esa es una sudoración fría. ¿De acuerdo? Ok, entonces, muy importante y hemos visto. Y finalmente, ¿qué pasaba con el tejido adiposo, David? ¿Qué rol juega el simpático sobre el tejido adiposo? Ya le iba a hablar de eso. Alejandra. Nos decía que el sistema nervioso simpático iba a estar presente en lo que es la lipólisis, es decir, el proceso metabólico que implica la escisión de triglicéridos. Entonces nos decía que en este proceso iba a estar lo que es la hormona o lipasa sensible a las hormonas, que esta va a ser altamente dependiente del sistema nervioso simpático y de la adrenalina circulante. Nos decía que cuando el sistema nervioso simpático se estimulaba, como por ejemplo en la actividad física, la noradrenalina era secretada por las terminaciones nerviosas y esta adrenalina iba a ser liberada desde lo que es la médula suprarrenal, lo que va a estimular la lipólisis en las células grasas del cuerpo. Nos hablaba que en presencia de la adrenalina, la secreción de insulina desde los islotes pancreáticos se iba a suprimir, permitiendo que la lipólisis continúe. Ok, en el caso del Rottweiler, Alejandra, ¿qué hace el tejido? ¿Qué hace el simpático en el tejido graso? Ahí tienes el caso del Rottweiler. En resumen, ¿qué hace? Produciría que, ¿cómo se llama?
qué se da la decisión de los triglicéridos, permitiendo la liberación de lo que es los ácidos grasos libres y la glicerina o el glicerol? En conclusión, ¿qué hace? Todo lo que tú dices está bien, pero yo quiero entender qué hace, qué es lo que tiene que hacer enfrente al Rottweiler y qué hace el tejido graso. En resumen, una palabra. Ordena lo que es la liberación de energía. Es decir, consume la grasa. ¿Y cuándo va a pasar el consumo? Cuando el proceso expresor ya lleva más allá de algunos minutos. Ahí se consume grasa. Porque al principio se consume la glucosa y luego se consume la grasa. Si yo tengo un proceso estresante, ¿vieron el señor de la pared? Donde este ñato se demora 2 horas en bajarse la pared con un estrés, él empezó con 55 kilos y termina con 53. Fácil, bajas 2 kilos en bajarse ese muro. ¿Por qué? Porque si eso se demora, vas a consumir grasa y el sistema simpático va a permitir el consumo de la grasa, porque nadie se baja en un muro en 2 minutos, ¿no es cierto? A menos que se caiga. Entonces es obvio que el tejido graso cumple ese rol. Ok, entonces, ¿por qué esta vuelta? Esta vuelta es súper importante, porque nosotros debemos tener claro la función. Si ya sabemos el qué hace, ahora vamos a preguntar cómo hace. Entonces, ayúdame, Micaela, ¿cómo es la anatomía del sistema simpático? ¿En dónde está? ¿En dónde están las fibras? ¿Cómo funciona esto, Micaela? A ver, si mal no recuerdo, las fibras del sistema simpático salen de las raíces posteriores de la médula. No me acuerdo, pero creo que es. No, son de las raíces posteriores. ¿De dónde sale, en dónde está el sistema nervioso? ¿Dónde están los núcleos del simpático? Creo que no es desde T1 hasta T12, como que la parte medial. Ya, eso es muy importante, de las astas laterales de la médula y salen por las ramas anteriores y motoras. Ok, entonces, claramente, ¿qué me dice? Tiene que ir a revisar la morfofunción del sistema, porque si no vamos a tener problemas en fármaco. ¿Ya? Entonces, muy importante, vaya, revise la morfofunción del sistema simpático. ¿De acuerdo? Ok, entonces, el sistema simpático se llama toracolumbar. ¿Y en dónde están los núcleos de origen del sistema simpático? En las astas laterales de la médula a nivel del sistema torácico y del sistema lumbar. De las astas anteriores sale la neurona preganglionar que hace sinapsis en el ganglio del simpático que son paravertebrales. Aquí se hace sinapsis. Sinapsis quiere decir que se conecta con una segunda neurona postganglionar y la segunda neurona postganglionar se dirige hacia los órganos blancos que están inervados, ¿no es cierto?, por el sistema neurovegetativo simpático. Quiero decir, con todos los órganos. No hay ninguno que no tenga inervación simpática, ¿ya? Claramente vemos, pues, uno, la neurona preganglionar es corta, es pequeña, ¿sí? Porque los ganglios están paravertebrales. Y la segunda neurona es muy larga que se dirige hacia los ganglios. ¿De acuerdo? Dos cosas que tenemos que saber. El neurotransmisor que se presenta en esta sinapsis entre la neurona preganglionar y la postganglionar en el ganglio simpático, el neurotransmisor aquí es la acetilcolina. Pero en cambio, el neurotransmisor que está actuando sobre los receptores en los órganos blancos, el neurotransmisor es adrenalina o noradrenalina. Por eso al sistema simpático se le conoce como sistema adrenérgico. ¿Ya? Entonces vamos a dar algunos detalles solamente para que ustedes recuerden y tomen en consideración esto, porque van a tener mucho impacto en el campo farmacológico, qué tipo de receptor tiene. ¿De acuerdo? Ok, entonces, decimos que el sistema autónomo tiene preganglionar y postganglionar, a diferencia del sistema somático, que tiene una sola neurona. El preganglionar es mielinizado y por lo tanto es más rápido, es más veloz. Tiene 3 hasta 15 metros por segundo. En cambio que la neurona postganglionar es amielínica y es más lenta, menos de 2 metros por segundo. Importante considerar. El neurotransmisor en el ganglio, ¿sí?, es la acetilcolina.
En cambio, que el neurotransmisor en los órganos efectores es la adrenalina o noradrenalina, ya vamos a ver sus dos características. ¿De acuerdo? Ok, entonces, datos importantes de la fisiología y de la morfofunción. Entonces, decimos que de las astas laterales de la médula, la región toracolumbar sale por las raíces anteriores, acompañando a las fibras motoras. Así sale el sistema simpático. Llega a través del ramo comunicante blanco al ganglio simpático, en donde hace sinapsis con la neurona postganglionar, y luego esta fibra a través del ramo comunicante gris va a través de los nervios esplácnicos hacia los órganos efectores, todos los órganos y todas las vísceras, ¿no es cierto? Así funciona el sistema nervioso simpático. Pero tiene dos características que deben tomar en cuenta. Entonces yo le voy a dar la característica y tú vas a hacer un razonamiento de ¿para qué sirve esto? ¿O qué implicación tiene esto? Dos características. Entonces, primera característica. Ya recordamos del recorrido de la fibra, ¿no es cierto? Cuando tengo aquí la conexión con el simpático, con la neurona postganglionar, hay fibras de conexión que unen los plexos superiores, o hay fibras de conexión que se conectan con los ganglios inmediatamente inferiores. Si yo veo este gráfico, digo que hay fibras que salen, hacen sinapsis y se dirigen como los esplánicos a los órganos, pero hay fibras que vienen y ascienden a diferentes niveles de ganglios superiores o descienden en ganglios inferiores. Primera cosa, vamos a ver la repercusión que tiene. Y segunda cosa importante, hay un grupo de fibras del simpático que salen de las astas anteriores, no hacen sinapsis y van directito a la suprarrenal. Directo a la suprarrenal, a la médula suprarrenal y a la corteza suprarrenal. Van directo sin hacer sinapsis. Ok, entonces ahora viene el proceso reflexivo de usted. Mara, ¿por qué va sin hacer sinapsis y va directito a la suprarrenal? ¿Qué crees que se consigue con esto, Mara? No sé, tal vez es que el proceso sea como que más directo y rápido. Más directo y rápido. Correcto, ese es un elemento muy importante. ¿Y por qué la corteza suprarrenal? ¿Qué tiene la corteza y la médula suprarrenal que sea importante? ¿Qué dice Nicole? Paula, ¿qué tiene la corteza y la médula suprarrenal de importante? Tal vez lo que la médula suprarrenal, en el proceso de huida, libera cortisol. Entonces, esto va a hacer que los músculos actúen de mayor forma, por lo que la sangre, o sea, va a aportar mayor riego sanguíneo acá a los músculos. Por el cortisol, dice Paula. ¿Qué dices, Nicole? Yo tengo la médula y la corteza. ¿Qué se produce en la médula y qué se produce en la corteza? En la médula creo que es la adrenalina y también está, creo que en la corteza es la noradrenalina, no recuerdo bien. En la médula es la adrenalina y en la corteza es el cortisol, el corticoide. Entonces, Mara nos dice, esto es fundamental porque yo creo que debe haber algún momento en donde yo necesite actuar súper rápido. Y yo voy directito a la suprarrenal para liberar adrenalina y cortisol. Vamos a graficar un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un accidente? De cualquier naturaleza, de una caída en la bicicleta, del tercer piso, de un accidente de tránsito. David, ¿te pasó alguna vez algo? Sí, Doc, me fracturé la mano. ¿Qué pasó? Estaba jugando básquet y quise hacer una cosa con los pies y me caí. Te con el balón. caíste. Ya. Pregunta, David. ¿El mismo instante que se fracturó la mano, te dolió, sentiste algo o no? Y en ese rato no, fue así como que la adrenalina de una me quitó todo el dolor, una nota full lámpara y después me volví a caer subiendo a la casa y ahí sí ya sentí el dolor pero multiplicado. Entonces. Multiplicado. Ese, Mara, ese es el beneficio de ese sistema. Espectacular. Imagínate que David con la caída sienta lo que se fractura el hueso y siente el dolor terrible, sería una cosa pero terrible. Ese es un sistema emergente que lo hace súper rápido, inconsciente y que me permite dos cosas. Uno, que no sienta nada
¿ya? Y que pueda actuar con un sistema de desinflamación y de manejo de inflamación rápida. La adrenalina le cumple un proceso fundamental en eso, y el cortisol también. Y se activan a través de la adrenalina y el cortisol, se activan endorfinas, derivados morfínicos propios, que haga que el débil no sienta absolutamente nada. Sintió ya en la casa, o cuando ya estaba en otro momento, o cuando ya alguien le vio y le tocó, ahí sintió el dolor. Entonces, esto obedece a estas fibras que no hacen sinapsis. Imagínate, se cae, se rompe, se fractura y se da la vuelta, hace sinapsis, va pregunta a un lado y después averigua para hacer una respuesta. O sea, imagínate lo que puede pasar. Esas fibras son directas y ese es un beneficio del sistema simpático. Entonces, en la emergencia, en una caída, en un trauma de esa naturaleza, no somos conscientes, se libera instantáneamente un sistema que evita sentir el dolor y maneja el proceso. Ejemplo, acuérdense del David de la caída de la fractura. El David dice, yo no sentí nada. No es porque es Iron Man, es porque el sistema simpático está trabajando en el proceso, ¿no es cierto? Ok, ahora, la pregunta sería esta. Alejandra, ¿qué opinas de que las fibras suben y bajan? ¿Para qué puede servir eso? Puede servir para dar lo que es relación con los órganos o vísceras vecinas, que esto es generalmente con las fibras del dolor. Muy importantes. Esa reflexión que nos da Alejandra es fundamental. Quiere decir que el sistema neurovegetativo es el sistema de conexión entre los diferentes órganos y vísceras. No hay ningún órgano que esté fuera de conexión. Es decir, la cabeza, el tronco, el pulmón se conecta con el pulmón, con el intestino, con el corazón, claro, a través del sistema neurovegetativo. Porque tiene fibras que ascienden y fibras que descienden. Y así puedo entender, primera cosa, que el sistema está interconectado. De pronto, cuando uno tiene que estudiar la anatomía, separa el hígado, el corazón, la vesícula, pero la reflexión más importante es que esa separación es solamente para ir en orden, pero los órganos están interconectados y la interconexión fundamental no es a través de tejido tendones, ¿no? Es a través del sistema neurovegetativo y de la matriz extracelular. Entonces eso es muy importante. Ahora, lo que tú has mencionado, Alejandra, en este sistema de conexión permite que tengamos y sepamos y entendamos cómo se produce el dolor referido visceral. Todas las fibras, el 70% de las fibras del dolor transcurren a través del sistema nervioso simpático. Y al tener estos ascensos y descensos, yo puedo tener una víscera afectada que genera dolor y tener un dolor referido. Entonces, aquí yo tengo dos dolores referidos. Un dolor en el hombro, el cuello y el brazo izquierdo. Y aquí tengo otro dolor referido. Un dolor en el cuello, el hombro y el brazo derecho. Pregunta. ¿Qué víscera está afectada cuando es del brazo izquierdo el que se manifiesta? Ese es Joseph. Tú tienes dolor, amortiguamiento, malestar del brazo izquierdo, con el cuello y el lado izquierdo. Jocelyn, ¿qué víscera está afectada? ¿Cuál podría ser? No te escuchamos. No te escuchamos, Jocelyn. Ay, no, estoy pensando. ¿Cuál podría ser? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué víscera podría estar afectada cuando los síntomas son así en el brazo izquierdo? Doc, ¿no suele ser eso los síntomas previos a un infarto cuando dicen que les duele el corazón? ¿Ves? Entonces, esa conexión de que cuando el corazón está afectado como víscera, en una isquemia, en un infarto, se acompaña de dolor y amortiguamiento de ese brazo. Y ese es ¿cómo funciona eso? Porque las fibras del dolor están conectadas con el simpático y con las vísceras. Es muy importante. ¿Y qué pasa en cambio si es que no es el hombro y el brazo izquierdo, sino que es el hombro y el brazo derecho? Si pasa eso, ¿con qué víscera me pongo en contacto? ¿O cuál será la víscera que se relaciona? Análisis clínico. El paciente viene y dice, doctor, me duele el brazo derecho, el hombro derecho y el cuello derecho. Y fue después de que me comí unos chocolates y una fritada, doctor.
esa historia del antecedente de los chocolates y la fritada, ¿a qué víscera cumple ese rol? ¿O trabaja ahí con las fritadas y los chocolates? El hígado. El hígado. Y por eso es que ese síntoma nos hace pensar en clínica de que estoy con una colecistitis o una colelitesis. Entonces se dan cuenta que la clínica y el razonamiento médico influye mucho con el conocimiento de la morfofunción. Entonces mañana, cuando ya veamos los fármacos, yo voy a ver qué hago con esa información. Si le estimulo o le bloqueo al vago o al simpático. ¿De acuerdo? Entonces, esa información para nosotros es muy valiosa tomar en consideración, saber que estos procesos están involucrados a través de este sistema de morfofunción del sistema nervioso simpático y ya hemos visto cuáles son las funciones y a través de estos órganos que van y cumplen en las diferentes funciones vinculadas con este proceso que en conjunto termina siendo de huida o de afrontamiento frente a un proceso. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué tenemos entonces para la próxima semana? Hoy día nos hemos quedado revisando morfofunción. Mañana, la próxima semana, vamos a ver bioquímica. Entonces vamos a necesitar revisar cuáles son los neurotransmisores del simpático, qué pasa con el metabolismo de las catecolaminas y cómo son, qué características y en dónde están los receptores adrenérgicos. Y con esa información vamos directito a ver agonistas adrenérgicos, antagonistas adrenérgicos. ¿De acuerdo? Entonces, este sábado no vamos a tener evaluación porque estamos recién empezando el tercer parcial, de modo que tiene un tiempo para relajarse y descansar. ¿De acuerdo? La próxima semana venga, por favor, bien preparado con la neuroquímica para poder avanzar y que no sea un conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, haga su mapa, haga su tarea y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, un gusto de saludarles. Paula. Chao, Doc. Doc, ¿en el mapa mental solo hay que hacer la receta o también un mapa del tema ya visto? O sea, todo lo que hemos visto nosotros ahora y vas a incorporar el concepto del rediseño de la receta. Ah, ya, Doc, gracias. Ok, chévere. Un abrazo. David, te quedas un minutito, por favor. Con usted. Ya. Gracias, Doc. Hasta luego. Ok, chao. Que tengan un lindo día. Hasta luego.